Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema de diseño de calderas y generadores de vapor para la materia de máquinas y plantas térmicas de la carrera de Ingeniería de Energía. Esta materia es impartida por el maestro Jesús Álvarez y los integrantes del equipo son Jairo Caleb Gómez Rojo, Sol, Fátima Brenda González, Brenda Padilla y un servidor, José Esteban Fregoso Estrella. Vamos a comenzar con la introducción. Y de esta vemos que el vapor del agua es uno de los servicios auxiliares más requeridos en la industria, por lo que los equipos que se usan para su generación, denominados calderas o también generadores de vapor, ocupan un lugar muy importante en el ámbito industrial, en las que se destacan principalmente las calderas de combustión pirotubulares. Y aquí tenemos una lista de las industrias en las que más se necesita la generación de vapor. Son la esterilización, el impulso-movimiento, la industria motriz, la automatización, la limpieza, la hidratación y la humidificación. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Caleb Gómez y el día de hoy les vamos a hablar de las calderas y generadores de vapor. Vamos a empezar un poco con el diseño de las calderas y generadores de vapor. Son elementos poco estandarizados que se diseñan casi específicamente para una aplicación específica, especialmente en las que se requiere de una elevada potencia calorífica, como en el caso de las centrales térmicas. Por ello, el objetivo de esta actividad es conocer cuáles son los fundamentos del diseño, cuáles son las especificaciones a partir de las cuales ha de realizarse y qué aspectos son los más importantes en él, ya que no existe una metodología específica y única en el diseño constructivo de las calderas. También se destacará algunas de las características más relevantes que, si bien no son termodinámicas, sí son necesarias para un buen diseño en cada tipo de caldera. Hablaremos un poco de los parámetros y de los fundamentos del diseño de las calderas. Las calderas se caracterizan por una potencia térmica nominal. Es la energía térmica por unidad de tiempo que se libera por la combustión en las condiciones nominales de funcionamiento. Tenemos la potencia térmica útil, que es la potencia térmica que se transfiere al agua o al fluido caloportador, que es menor que la nominal debido al calor residual que contienen los humos a la salida de la caldera y a las posibles pérdidas de calor en el exterior. También tenemos otros parámetros que son los rendimientos de la caldera, que es el cociente entre la potencia térmica útil y la nominal, que son las anteriores que mencionamos. También tenemos la presión nominal, que es la presión de trabajo del agua de la caldera cuando opera en condiciones nominales, o sea, en sus condiciones ideales. Tenemos también la presión máxima de servicio, que es la presión de trabajo a la que puede ser sometida la caldera. Tenemos la temperatura nominal, que es la temperatura del vapor vivo a la salida de la caldera en su punto nominal de funcionamiento. Y tenemos la superficie de calefacción. Es la superficie total de intercambio de calor de los distintos cuerpos intercambiadores de la caldera. Otro de los parámetros es el parámetro de diseño, que son aquellos parámetros que definen termodinámicamente a la caldera en su punto nominal de funcionamiento o su punto de diseño. Depende de la caldera que se trate, estos pueden ser muy numerosos, aunque los principales son la temperatura de vapor, la presión de trabajo, la potencia térmica útil. Las condiciones necesarias de presión y temperatura vienen impuestas por la aplicación a la que va destinada el agua, en fase vapor o en fase líquida, bien sea un proceso industrial, servicio doméstico, sector terciario o bien una turbina de vapor para la producción de energía eléctrica. Los parámetros de diseño permiten realizar balances de energía de la caldera y de cada uno de sus intercambiadores, conocer sus ecuaciones de transición, transmisión de calor y calcular el rendimiento. Los balances de energía definen termodinámicamente a la caldera y permiten una primera selección de los distintos tipos que se pueden emplear, ya que no todos ellos serán útiles, por razones de tamaño, potencia e incluso de presión o temperatura, como se ha indicado a lo largo del tema. Igualmente, una vez realizados los balances de energía, se pueden plantear las ecuaciones de transmisión de calor de cada intercambiador. Buenos días, compañeros, mi nombre es Sol y yo les voy a estar hablando de algunos otros parámetros de diseño de las calderas.
Y tenemos aquí los parámetros de diseño, que pues son como ya lo mencionó mi compañero, pues estos son los parámetros de diseño, son todos aquellos que tienen condiciones y lineamientos y restricciones que deben ser tenidos en cuenta durante el proceso de diseño para que el equipo cumpla con las expectativas del usuario final, es decir, de quien lo adquiere y opere de una manera adecuada. Tenemos primeramente los parámetros de entorno de trabajo, que estos pues está la presión atmosférica local, la temperatura del aire, la humedad relativa del aire, la densidad del aire. Pues estos parámetros hacen referencia a todas aquellas condiciones a las que el equipo debería enfrentarse a su locación de trabajo. Y tenemos las características ambientales, que son las que ya mencioné, que estas pueden variar mucho dependiendo de la localización geográfica del equipo. Y hay estas tienen normas de la ISO, y aquí tenemos una tabla, donde esa tabla amarilla ahí nos representa lo que son las variables de características ambientales y sus valores y unidades. Y luego tenemos la calidad de agua de alimentación, que esta pues es un parámetro muy importante en el diseño de calderas, ya que si no se tuviera este parámetro previsto, podría haber sustracciones, suciedad, corrosión principalmente en lo que son las líneas del proceso de las calderas. Y pues la temperatura del agua de alimentación también. Y en los parámetros de funcionamiento, estos son parámetros que hacen referencia a todas aquellas condiciones de desempeño que debe cumplir el equipo para realizar su tarea. Y pues aquí tenemos lo que es la cantidad de vapor, la presión y temperatura de trabajo, tipo de vapor requerido, combustible disponible. Y pues la presión y la temperatura de trabajo, esta pues es muy importante, al igual que el espacio disponible. El espacio disponible puede variar de la localización, porque por las restricciones y limitaciones que imponga el entorno donde se va a instalar. Y es muy necesario que tenga un buen espacio para ser instalada. Y tenemos pues lo que es el combustible, ese lo vamos a hablar más adelante, pero el tipo de combustible es muy importante en el diseño de un equipo, porque pues ya con eso se va a saber es cómo funciona la caldera, porque hay calderas de biomasa, hay calderas ¿cómo se dice?, de combustibles pues fósiles, como lo que es el petróleo, el carbón, y etcétera, etcétera. Y aquí tenemos lo que es esta tabla, que es la calidad de agua en el interior de la caldera. Esta tabla pues se me hizo muy importante, que aquí nos indica los parámetros y los valores recomendados, que tenemos el pH a 25 centígrados, y aquí tenemos sus valores recomendados, y pues los secuestrantes de oxígeno también que debe tener la calidad del agua dentro de la caldera. Bueno, y pues como mencioné, los tipos de combustibles utilizados pues son muy importantes. Por ejemplo, si el combustible es líquido o gaseoso, la caldera debe estar provista pues de varios quemadores que introduzcan el combustible en el hogar. Y estos que puede ser el gasoil o el diésel. Las características de la inyección dependerán de si el combustible pues es gaseoso o si es líquido, así como las propiedades físicas de este. Además, en caso de que sea líquido, se requiere de un sistema de bombeo que trasiegue y eleve la presión desde el depósito hasta los quemadores. Y en el caso de que el combustible sea sólido, la alimentación de combustible dependerá de si se quema en parrilla o en suspensión en aire, en cuyo caso se requiere pues de ser triturado, pulverizado y posteriormente ventilado hacia el hogar, lo que es la cámara de la caldera.
Y pues el combustible más empleado para la generación de vapor en las calderas pequeñas es ¿cómo se llama? Es el que se utiliza, que es el aceite combustible para motores. Este es el más utilizado en las calderas pequeñas, que se nombra ACPM. Y por último tenemos otras condiciones y especificaciones de los diseños, que es el coste de instalación, máximas y mínimas condiciones de carga o potencia de la caldera, modo de operación, varios arranques al día o largos periodos de funcionamiento interrumpido, propiedades de las cenizas y los inquemados, composición de los humos y limitaciones del entorno. Y pues esto sería toda mi parte. Gracias. Tema de evacuación de gases. En el sistema de evacuación de gases tenemos las chimeneas, que son los ductos de sección circular o cuadrada por la cual se conducen los gases producto de la combustión hacia un lugar conveniente y seguro. Sus materiales de construcción pueden ser de láminas de acero, concreto o ladrillos, los cuales pues, son resistentes a la acción del calor y la corrosión. El tiro de la chimenea es el efecto de la salida de los gases y se produce por la diferencia entre la presión atmosférica y la que existe en el pasaje de gas de la chimenea. Las chimeneas se clasifican según el tiro, el cual puede ser un tiro natural, que es el movimiento debido a la diferencia de densidad entre el aire de entrada y gases calientes de salida. El tiro forzado, que es la circulación de los gases calientes, que es forzada mediante un dispositivo mecánico, en este caso un ventilador que introduce el aire al hogar. Puede ser un tiro inducido, en donde la circulación de los gases calientes es debido a un dispositivo mecánico que produce una presión en el ducto que va hacia la chimenea. El tiro mixto, que es la combinación de los dos últimos, en donde se introduce aire al hogar y se crea presión a la salida del mismo para evacuar los gases. Sistema de distribución de vapor y condensado. El objetivo principal de los sistemas de distribución de vapor es proveer vapor seco a los usuarios. En el proceso se produce condensado, el cual es reciclado para ahorrar agua, energía y otros. Un sistema de distribución de vapor requiere tuberías y accesorios como anclajes, soportes o válvulas, y también requiere aislamientos térmicos, trampas para evacuación de condensados y retorno de condensado. Dentro de los riesgos de una caldera o generador de calor tenemos el aumento súbito de la presión, el descenso rápido de la presión, el descenso excesivo del nivel del agua, y lo cual puede provocar explosiones. Las consideraciones para el diseño de redes de vapor son las siguientes. Las tuberías podrán ser aéreas y subterráneas, pero en todos los casos deberán ser accesibles. Todas las tuberías deberán convenientemente estar aisladas. Todo sistema de purga de condensados conectado a tubería de retorno común estará provisto de una válvula de seccionamiento. La tubería de alimentación de agua, tanto a calderas como a depósitos, tendrán como mínimo 15 milímetros de diámetro interior. Y las tuberías de vaciado de las calderas tendrán como mínimo 25 milímetros de diámetro. No se permite el vaciado directo al alcantarillado de las descargas de agua de las calderas y purgas de condensados. En la instalación de sistemas de tratamientos de agua de alimentación a calderas deberá instalarse a la entrada del mismo una válvula de retención si se conecta directamente a una red pública. Bueno, compañeros, vamos ahora a hablar del impacto ambiental de las calderas o generadores de vapor. Principalmente tienen 3 impactos ambientales. Bueno, compañeros, vamos a hablar ahora del impacto ambiental de las calderas de vapor o los generadores de vapor. Tienen principalmente 3 impactos ambientales. El primero es al aire. Este siempre ha sido una de las mayores preocupaciones ambientales, ya que es una de las más visibles. Y en la caldera, a pesar de la liberación de calor útil para generar energía, se obtienen subproductos no deseados, ya sea en forma gaseosa o partículas. Los gases tales como el dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, o bien partículas de hidrocarburos no quemadas o hollín. Esto pues viene dependiendo del combustible que utiliza nuestra caldera. El segundo es el calor expulsado. El mismo calor expulsado de la caldera es un contaminante.
ya que es uno de los fenómenos que afecta la calidad de vida a causa de los cambios de temperatura provocados en el medio ambiente. Esto está basado en la descomposición de la calidad del agua y el aire. El cambio de temperatura provoca que otro tipo de contaminación, como el smog, quede atrapado cerca del suelo, generando efectos nocivos para la salud y repercusiones en flora y fauna. El último aspecto o impacto ambiental de las calderas es el goteo de combustible. Aunque es un factor que afecta de forma poco significativa, si hay un derrame de combustible o la frecuencia de goteo es alta, el derrame se puede desplazar hacia fuentes hídricas o zonas verdes, generando deterioro de los mismos. Aquí tenemos una imagen, a todos nos ha tocado ver charcos de agua, cuerpos de agua contaminados con aceite o con otro tipo de combustibles, y estos pues, no son aptos para el consumo humano, mucho menos para albergar vida de cualquier tipo. Vamos a ver otras dos imágenes en las que se ve de un lado, de aquel lado, el impacto al aire, y aquí tenemos pues lo que es una caldera expuesta al medio ambiente. Aquí es cuando el calor residual que se expulsa al ambiente puede llegar a afectar la vida de la flora y de la fauna. A modo de conclusión, pues tenemos que existen distintos parámetros fundamentales para el diseño de las calderas. Estos parámetros se tienen ya que las calderas, pues como se mencionó anteriormente, no están estandarizadas, sino que según la necesidad de la industria se diseñan de forma específica. Algunos parámetros son la potencia nominal, la potencia térmica útil, el rendimiento de la caldera y la presión nominal. Tenemos también que según el diseño que se le ha dado a la caldera, podemos tener distintos tipos de combustibles, los sólidos, los gaseosos o los líquidos. Junto con esto, pues vienen distintos tipos de riesgos. Puede ser el aumento súbito de presión, el descenso rápido de presión, el descenso excesivo del nivel del agua o incluso las explosiones. Y por último tenemos el impacto ambiental, que como ya vimos son tres. Está el impacto ambiental al aire, el impacto ambiental por goteo de combustible y el impacto ambiental por calor residual. Esto sería todo de nuestra parte. Ahora vamos a mostrarles la bibliografía de la que obtuvimos esta presentación. Muchas gracias.